Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, analista de datos y de inteligencia de negocios. En el video del día de hoy vamos a ver esta nueva opción que Power BI nos habilitó hace poco, que se llama Vista de Consultas DAX. En Vista de Consultas DAX lo que nosotros podemos hacer es diferentes medidas que nos va a permitir mostrar las tablas de los datos que nosotros tenemos cargados, por decirlo así, de una forma tipo SQL, en donde nosotros hacemos la consulta y en la parte inferior de nuestra pantalla se ve los campos que nosotros estamos agregando, junto también con la base de datos y columnas en específico que nosotros queramos agregar. En SQL nosotros sabemos que nosotros podemos hacer group by, podemos hacer medidas condicionales, podemos hacer un distinct para lo que es el registro único de algún tipo de columna. Ahora en Power BI ya no nos tenemos que ir a SQL para hacer ese tratamiento, sino que acá directamente desde la plataforma podemos comenzar a filtrar la información de esa manera. Primero veremos cómo habilitar esta opción en Power BI. Esta opción nos aparecerá acá en la parte izquierda, y para habilitarla lo único que nosotros tenemos que hacer es ir acá a archivo. Nosotros vamos a ir acá a opciones y configuración, vamos a opciones, y una vez estemos en opciones vamos a configurar acá las características de versión preliminar y habilitaremos esta vista de consulta. Yo ya la tengo habilitada, no la tengo que volver a habilitar, pero cuando ustedes las habiliten les van a dar clic ahí, le van a dar a aceptar, y cuando le den a aceptar les va a pedir que reinicien su Power BI. Una vez ustedes lo reinicien y lo vuelvan a abrir, ya podrán ver acá nuestro nuevo icono, que va a ser de vista de consultas DAX. Cuando ya lo tengan, vamos a ingresar a ese icono y cómo vamos a comenzar a interactuar con él. En este caso yo tengo una tabla de medidas y yo tengo una tabla que es toda mi información que yo estoy cargando directamente desde un Excel. Esta información corresponde a una data de FIFA en la cual nos aparecen los jugadores, nos aparece la agilidad de cada uno de los jugadores, cuál es el precio, cuánto tiempo dura su contrato, hasta qué día va su contrato, y pues digamos que datos adicionales como lo que es el control del balón, agilidad, agresión, agilidad, aceleración, etc. Listo. Entonces nosotros cuando nos paramos acá en la tabla, le damos acá en los tres puntos, nos va a aparecer esta nueva opción que dice consultas rápidas. En consultas rápidas esto lo podemos asemejar a SQL. Si tú manejas SQL, tú sabes que cuando tú ingresas a una tabla, le das clic derecho, también te da la opción de mostrar las primeras 100 filas. Digamos que acá también nos da la opción de mostrar un estadístico de columna, definir todas las medidas de esta tabla y definir todas las medidas de este modelo. Vamos a comenzar una por una para que tú puedas aprender para qué sirve cada una de ellas. Entonces, mostrar las 100 primeras filas, pues como el nombre lo dice, de pronto es un poco muy intuitivo, y nos va a mostrar los 100 primeros registros que tiene nuestra base de datos. Entonces nosotros ya no tenemos que entrar acá a la vista de tabla para poder ver la información, y en ocasiones cuando la información es mucha, pues que se nos segmente, sino que acá ya en DAX podemos hacer directamente el filtro de todos los datos que nosotros queramos ver. Acá, como yo lo había mencionado, tengo directamente el ID, tengo el nombre del jugador, tengo la edad, tengo el link de la foto, tengo la nacionalidad y demás registros que nos ayudan a identificar a este tipo de jugadores, así también como digamos que el tema de los sueldos, de valores, etcétera. Entonces esta es nuestra primera visual. Como ustedes pueden ver acá, cuando yo agregué las 100 primeras columnas, acá se hizo una consulta 1. Se hizo consulta 1 porque yo ya tenía una consulta anterior, que era esta, que más adelante la voy a mostrar. Entonces, para seguir acá indagando, yo puedo fácilmente reconocer esta consulta, en donde directamente le estoy diciendo que voy a seleccionar las columnas en donde el top sea 100, y ese top 100 pues, se va a identificar directamente por esos valores, que va a ser la columna 1, que la columna 1 es el indicador o la columna índice que me las va a filtrar, en donde va a comenzar 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta que llegue a la 100 de forma ascendente. Y ya después de que yo defino eso, voy a seleccionar las columnas. ¿Cuáles columnas son? Son las columnas que tienen mi dato. La columna 1, que fue la columna índice que se creó, y después sigo con ID, con name, con edad, así cada una de ellas, hasta que llego acá a un order by, que de igual forma como funciona SQL, elijo directamente la tabla, la columna por la cual yo lo quiero ordenar, y le digo que va a ser de forma ascendente. Si yo quisiera, un ejemplo, cambiarle los 100 primeros registros solo por los 10, le cambio acá el 10, puedo ejecutar esta consulta dándole F5 o dándole acá en ejecutar, y me va a mostrar los primeros 10
que, como ya lo mencioné, lo está organizando por esta columna que se llama columna 1, que fácilmente se puede catalogar como la columna índice. Como segundo paso, nosotros podemos sacarle acá en los 3 puntos. Ya mostramos las primeras 100 filas. Ahora vamos a mostrar el estadístico de columna. En este estadístico de columna nos va a hacer una consulta automática en donde la vamos a desglosar un poco más. Nos está haciendo estos filtros directamente, en donde básicamente toda esta información yo la puedo segmentar acá. Digamos que Power BI hace un código extenso para poder analizar el estadístico, ya que lo está haciendo con cada una de las columnas, y de forma resumida obtenemos esta tabla. ¿Qué es lo que nos dice en esta tabla? Acá nos dice el nombre general de toda la tabla, que es FIFA Data, que es exactamente el mismo nombre que yo tengo acá. Nos muestra cada una de las columnas, ya no nos lo va a mostrar en columnas, sino nos lo va a mostrar directamente en fila. Entonces nos va a aparecer todas las cantidades de las columnas que nosotros teníamos como fila y nos va a hacer un conteo de cada una de ellas. Entonces en la columna 1, que era nuestra columna índice, tenemos 18.207 registros, y esos 18.207 registros acogen hasta el potencial, y aquí comienza a variar ese número, ya que no todos tienen la misma información, ya que puede que la data haya en blancos. Tú, cuando haces un análisis de la información, también puedes determinar si hay en blancos acá o si todas las columnas que tú tienes en tu modelo tienen la misma cantidad de registros. Esta sería una forma buena de hacerlo. También tiene los valores distintos. En ocasiones nosotros tenemos que hacer una medida para saber cuántos distintos hay. Acá ya de esta forma los podemos determinar. También determinamos cuántos nulos hay. Acá pues nosotros sabemos que podemos determinar que 18.207 registros son los que hacen cuenta de toda la base llena de un campo en específico, pero acá por los nulos sabemos que esta información está completa. Pero acá, cuando comienza a mostrar el valor, nosotros sin saberlo inferiríamos que los otros registros que no están acá y que no hacen el valor de 18.207 registros corresponderían a nulos. Y en efecto, acá en nuestra columna, como contador de nulos, nos aparece que sí tenemos 241 registros nulos para la columna de nulos. Entonces así nosotros podemos determinar también cuántos nulos tenemos en nuestra información. Tenemos valores mínimos, tenemos valores máximos, tenemos la mediana. Por ejemplo, la mediana del campo de edad sabemos que es de 25 años. Obviamente hay valores a los que no se les puede sacar la mediana porque son de tipo texto, y así por cada uno de ellos. Entonces esta sería como la segunda forma de obtener una visual mucho más establecida de lo que es el análisis estadístico para nuestro conjunto de datos. Si nosotros seguimos investigando, vamos a acá darle clic en nuestro tercer paso, definir todas las medidas de esta tabla. En este caso tenemos solo una medida que se llama mcount, que es contar directamente los registros, que hace un momento lo hicimos de forma con el visualizador de DAX. Pero acá esta medida que yo tengo la voy a mostrar acá. Voy a ir acá, voy a buscar mcount, directamente hacía lo mismo, hacía un conteo de las edades. Esta medida en ese momento se hace totalmente necesaria, ya que pues en el análisis estadístico la podíamos ver. Sin embargo, hay un punto muy positivo acá, y es que nosotros, si no tenemos la buena práctica de crear una nueva tabla de medidas solo para especificar estos datos, como yo lo hago acá, sino que por el contrario tenemos nuestra información y sobre esa información nosotros estamos ahí agregando más medidas, nosotros por este filtro podemos determinar y decirle, bueno, vaya a la tabla FIFA y me muestras solo las medidas que se crearon dentro de esa tabla. Y acá, como solo hay una, pues me va a mostrar esa medida y me va a mostrar el valor que da esa medida. Ya teniendo establecido esto, vamos a pasar con la última selección, digamos que automática, que nos permite, que es definir todas las medidas de este modelo. Cuando le damos en definir todas las medidas de este modelo, directamente estamos mostrando todas las medidas que están ligadas a esta información. Y esto es muy importante, ya que cuando nosotros tenemos grandes modelos de datos, en ocasiones nosotros sacamos una medida que sea un porcentaje de variación, pero generalmente ese porcentaje de variación, ese cálculo no sale solo de una medida, sino que también sale de medidas previas que nosotros hemos utilizado para llegar a una última medida, que es la que nota el porcentaje. Entonces acá directamente nos muestra cada una de esas medidas y cuál depende de cada una. Un ejemplo, yo para hacer la medida de porcentaje de colombianos, que es esta que ustedes ven acá, que está en la tabla de medidas, se llama m-porcentaje de colombianos, y es la división de la cantidad de personas de Colombia
junto con la cantidad total de los registros para saber cuántas personas corresponden de Colombia en esta data. Y en esta data directamente ya, digamos que en esta consulta nos muestra, bueno, se realiza esta medida de porcentaje, pero esta medida depende de M Colombia y M Colombia está acá calculada. Miren que aquí nos resalta directamente el nombre de la columna y me muestra el cálculo que yo estoy haciendo para, valga la redundancia, calcular esa medida. También el número de registros, la cantidad de registros, que es esta, y que es el conteo del nombre de nuestra data de FIFA. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Anteriores ocasiones, o cuando tú tienes información muy grande en conjuntos de datos, tú haces una medida y no sé, tu jefe te pide que revises esa medida porque hay algo que se está calculando mal. Y tú anteriormente tenías que ir acá, ir a la medida, buscar esa medida, mirar, no sé, esta medida se compone de Colombia, de una medida que se llama Colombia y otra que se llama cantidad de registros. Y tenías que ir acá otra vez a la tabla de medidas y buscar qué hacía esa medida de cantidad de registros y después ir a la otra medida y mirar qué hacía la otra medida para así poder entender cuál era la lógica. Ahora con esta nueva vista ya no necesitamos hacer eso porque ya directamente nos está mostrando todas las medidas DAX y nosotros podemos desde esta visual pues analizar cada una de ellas y si nosotros necesitamos pues obtener un valor en específico o mirar cuál es el valor que nos está dando esta medida, lo podemos hacer de esta forma y acá ya nos aparece el registro o el resultado total de lo que se está calculando. Entonces aquí sabemos que en promedio es el 3% de los colombianos que hay en esta data, pero también sabemos cuál es el resultado de las medidas que se hicieron para poder hacer esta como tal, que es algo muy importante. De esta forma nosotros también podemos hacerlo, nosotros lo hicimos sobre toda la tabla, pero si nosotros queremos hacer, digamos que una consulta sobre una columna en específico, también lo podemos hacer. Digamos yo lo voy a hacer sobre una columna que se llama name, entonces lo voy acá en los 3 puntos, consultas rápidas, y puedo mostrar la vista previa de los datos, mostrar los estadísticos de las columnas y definir todas las medidas que están en este modelo. Voy a mostrar este vista previa de los datos y aquí lo que va a hacer directamente es hacerme un distinct para la columna name, que ya sabemos que primero va la tabla, después va el nombre y aquí ya directamente me está haciendo un distinct de cada uno de los nombres que hay y así de esta forma yo ya sabría que pues yo tengo 17.192 datos que son totalmente distintos. Nosotros también, yendo un paso más adelante, si nosotros queremos crear las medidas como tradicionalmente lo hacíamos, lo podemos seguir haciendo, pero ahora también nosotros la podemos crear desde acá. Y la sintaxis de hacer consultas acá en Power BI es la siguiente. Siempre nosotros, para hacer una medida, vemos algo en común que es este evaluate. En las medidas que nosotros sacamos directamente de forma automática acá de la tabla, todas tienen ese campo de evaluate. Puede que lo anteceda algo que es este define, que es directamente para definir medidas. Yo puedo agregar una medida nueva a mi, digamos que a mi campo o a mi información, a mi data cargada. Yo puedo definirla desde acá, pero cuando yo hago una consulta como tal, siempre esa consulta debe estar dentro de un evaluate. Entonces en este caso, como ustedes ven acá, yo tengo 3 medidas, pero vamos a hacer una cuarta medida solo para probar. Entonces voy a hacer un measure en donde le voy a decir en donde quiero que se guarde esta medida. Yo ya tengo mi tabla de medidas, lo voy a colocar acá y después de que lo coloque le voy a colocar el nombre de la medida. Entonces esta medida va a ser prueba YouTube y le voy a decir que es lo que yo quiero que me calcule. Entonces voy a hacer que esta medida solo sea un 1, ¿cierto? Aquí yo lo puedo actualizar, ya sabemos que es con F5 con ejecutar, pero miren lo que va a pasar. Se van a mostrar las 3 medidas que corresponden a estas, pero esta nueva no se está agregando. ¿Por qué no se está agregando? Esta no se está agregando porque acá, si ustedes pueden ver, en la parte superior dice actualizar modelo, agregar nueva medida. Yo tengo que agregar primero esta nueva medida a nuestro conjunto de datos para después ejecutarla y que se muestre en mi tabla de medidas. Entonces yo lo voy a actualizar acá, agregar nueva medida y voy a darle acá en actualizar modelo. Una vez le haya agregado acá, me va a aparecer en mi tabla de medidas y si yo ejecuto no me está apareciendo y no me está apareciendo directamente es porque yo no la estoy agregando acá en el Summarize Columns. Entonces ya sabemos que acá
vamos a agregar un campo nuevo, le vamos a agregar el nombre, le vamos a agregar YouTube, y después de que esté YouTube vamos a colocar el campo, y ya sabemos que lo estamos sacando de medidas y se va a llamar YouTube. Entonces ahora sí voy a ejecutar y me va a aparecer mi medida nueva. Cada una de estas consultas que nosotros estamos haciendo, como ustedes pueden ver, está apareciendo acá en la parte inferior. Voy a crear una consulta desde cero. Ya sabemos que tenemos que colocar primero evaluate para comenzar y decirle al Power BI que vamos a hacer una consulta nueva, y vamos a hacer algo fácil, que es seleccionar las columnas. En SQL nosotros tendemos a no mostrar toda la información. Si una base de datos tiene de 100 columnas, generalmente nosotros solo mostramos la que necesitamos. Nosotros allá lo hacemos con un select asterisco from, en donde colocamos después del asterisco las columnas que nosotros queremos separados por comas. Acá lo vamos a hacer es, digamos que de forma similar, con un select columns. Entonces, como nos aparece acá, colocamos select columns, colocamos el nombre de la tabla. En este caso el nombre de la tabla es FIFA, y después de que tenemos FIFA vamos a colocar cada una de las columnas que nosotros queremos. Entonces yo quiero la columna que se llama name, después quiero la columna que se llama edad, después quiero la columna que se llama esta de agresión, después quiero la de agilidad. Y ya cuando haya agregado todas las columnas, lo único que cierro es acá el select columns, ejecuto, y me va a segmentar cada una de las columnas que yo quise que colocar. Hay una consulta en SQL que es muy utilizada, que son, digamos que los ordenadores, que son, por poder decirlo así, puede ser el group by. Ya sabemos que es de forma ascendente o descendente. Acá en Power BI también lo podemos hacer de esa forma. Entonces lo que yo voy a hacer es agregar este campo de forma descendente para que me muestre las edades mayores a las menores. ¿Cómo lo hago? Y esto es muy fácil. Entonces yo sé que acá estoy cerrando el select columns, y al igual que en SQL nosotros hacemos ese ordenador a lo último de nuestra consulta. Va a funcionar de la misma forma. Aquí coloco el order by, este debe ser separado. Voy a colocar el campo por el cual yo quiero ordenar nuestra tabla que yo estoy mostrando. En este caso yo lo voy a ordenar por la edad, y yo lo quiero ordenar de una forma descendente. Entonces voy a ejecutar, y sabemos que O Pérez es la persona que en nuestra data tiene mayor edad, tiene 45 años, tiene una agilidad de 69 y agresión del 26, y así por cada uno de ellos va a comenzar a disminuir hasta que llegue al menor, que es con 16 años, con una agresión del 34 y una agilidad del 60. Ahora lo que yo voy a hacer es mostrar datos de mi tabla, pero adicional a eso también quiero mostrar en una columna nueva la medida que yo estoy haciendo. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a mostrar directamente las nacionalidades que yo tengo en mi data, y a cada una de esas nacionalidades las voy a mostrar en una columna, y voy a hacer otra columna en donde tenga la medida del promedio de edad, para que me bote ese promedio por cada una de esas nacionalidades. Entonces voy a cambiar esta prueba de YouTube, en donde le voy a decir que me calcule el promedio, pero esta vez me lo va a calcular de edad. Aquí voy a actualizar modelo para sobreescribir medida, actualizar modelo, listo. Y ahora, teniendo esa medida, yo lo que voy a hacer es una consulta nueva, donde voy a seleccionar solo esas dos y esta adicional. Voy a modificar esta que tengo acá, voy a borrar esto que está acá, y evaluate ya sabemos que es para hacer la consulta. Aquí antes de eso voy a hacer un add columns, y después de eso voy a hacer un summarize para poder agregar esas columnas. Voy a inventar acá esto un poco, y voy a colocar mi tabla que ya sabemos que es FIFA. Después la agrupación, yo solo quiero que se agrupe por el país. Acá, como solo quiero que sea un registro, cierro el paréntesis de summarize, y luego de esto si le agrego la medida que yo quiero ver como segundo valor. Entonces acá yo quería ver, voy a colocar el nombre a mi medida, que va a ser promedio edades. Cierro acá y le coloco la medida, que en este caso se va a llamar YouTube. Al ejecutarla, ya lo tenía acá ejecutado, y me va a mostrar el promedio de edad por cada uno de los países. Entonces en este caso tenemos a México, donde el promedio de edad para los equipos o para las personas que están en mi data es de 24 años.
y así por cada una de ellas.